Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hace unos meses participamos en el desarrollo de un proyecto para Emiratos Árabes, un proyecto sumamente desafiante. Recibimos la invitación con el pliego en inglés. Era un pliego grande, importante, con 17 documentos distintos, que contenía dentro de estos documentos las instrucciones a los postulantes, los requerimientos y especificaciones del proyecto, las condiciones de contratación, formularios para completar y las plantillas y los templates de los proyectos que se iban a entregar una vez que se adjudicara el proyecto a la oficina que va a desarrollar el proyecto BIM. Un proyecto de más de 45.000 metros cuadrados de programa de retail, comercial, con gimnasios, con cine, con salas de exhibición. En definitiva, un edificio de usos mixtos, contando además con un centro cultural, donde nosotros no solamente desarrollábamos el proyecto, sino que en alianza con otro estudio de arquitectura que realizaba el diseño y un estudio de ingeniería que realizaba todo el cálculo estructural, completamos la solicitud, la mega solicitud de requerimientos de este proyecto en respuesta a lo que era la invitación de este pliego BIM. Por eso, en este episodio quiero contarte algunas consideraciones que tomamos en cuenta al momento de analizar este pliego, saber si nos podíamos presentar o no y cómo respondimos. En definitiva, con un documento que era muy similar a un Pre-BIM Execution Plan. El BIM Execution Plan es el documento que se entrega cuando se le explica al cliente cómo se va a llevar adelante esos requerimientos del proyecto que planteó, cómo se va a llevar adelante, con qué estrategia se van a cumplir entonces los objetivos que ese cliente quiere para justamente asegurar esos resultados. El Pre-BEP justamente lo que hace es responder cómo sería esa estrategia si nosotros fuéramos el equipo adjudicado para desarrollar ese proyecto BIM, porque obviamente no contábamos con toda la información. El pliego ya decía que había determinada documentación que se iba a entregar cuando se adjudicara justamente ese proyecto, que además habían cláusulas de confidencialidad, lógicamente, por la complejidad y el porte de este proyecto. Y si tengo que resumir entonces lo que fue el análisis en estos 10 puntos, bueno, el primero es identificar los requerimientos del proyecto BIM, ¿no? Se deben especificar claramente en el pliego estos requisitos que se esperan para que el proyecto se cumpla y para que se pueda desarrollar. Y esto puede incluir desde los modelos BIM hasta los formatos de intercambio, las formas de intercambio, los hitos, las fechas, el software que se tiene que utilizar, si hay un software específico de BIM que se tiene que utilizar. En este caso, el pliego era completo, sin embargo, nosotros entendíamos que le faltaba algo de información y ahora te voy a contar entonces cómo nosotros en el Pre-BEP respondimos a esos puntos que entendimos que estaban débiles justamente para poder completar esos requerimientos y asegurar de ambas partes que justamente se dé un intercambio de información exitoso. El segundo punto sería identificar los objetivos de ese proyecto y comprender cómo se va a utilizar ese modelo BIM en el proyecto en general, qué rol va a cumplir y entonces entender cuáles van a ser las necesidades de ese modelo BIM. El tercer punto y fundamental es identificar el alcance para saber qué tiempo me va a llevar, qué equipo voy a necesitar, qué elementos deben ser modelados, qué disciplinas. En este caso se nos pedía que ya incorporáramos el diseño del anteproyecto, del proyecto, en el modelo BIM, que iba a tener una etapa de intercambio con el cliente, la estructura, ese modelo BIM en una etapa de construcción,
para lo que iba a ser los cómputos de materiales, y se especificaba en el pliego que el cliente iba a entregar aparte todo lo que tenía que ver con instalaciones de incendio, MEP, sanitaria, para justamente poder hacer la coordinación. Y entonces ahí había que tener un poco en cuenta qué era lo que se iba a entregar de las otras disciplinas, cómo se iba a entregar, justamente para asegurarnos que pudiéramos cumplir con esos objetivos de coordinación. Y como ese punto tampoco estaba tan claro, ahí es donde también decidimos reforzar cómo nosotros entendíamos que tenía que ser ese intercambio y qué información íbamos a necesitar para poder generar esa colaboración y esa coordinación. El cuarto punto es identificar el nivel de desarrollo del modelo BIM, ¿no? Y estaban muy bien especificados los niveles, los LOD del modelo requerido para cada una de las distintas disciplinas y etapas del proyecto. Eso, había una tabla de varios puntos que tenía bien desarrollado todo eso. En este proyecto estaba eso muy claro. El punto número 5 sería revisar las reglas de intercambio de datos, y es importante entonces comprender cuáles van a ser estas reglas, si es que están pautadas, para garantizar que se cumplan entonces los requerimientos de intercambio de datos. Y este es el punto que te comentaba, que nosotros entendíamos que le faltaba información, y por eso nosotros hicimos como una propuesta justamente para poder completar esta solicitud en los plazos que ellos nos pedían. El punto número 6 es identificar los formatos de archivo requeridos. Este pliego debe especificar los formatos para modelado y para intercambio de información, cuando se trabaja, por ejemplo, con otras disciplinas, en este caso que no modelábamos nosotros. Y acá era todo con el mismo software, o sea que no había tampoco grandes barreras. Sí había que tener en cuenta la actualización, las versiones que se iban a utilizar, pero en general en este punto no encontramos grandes dificultades. El punto número 7 y fundamental, revisar las normas y las reglamentaciones. Siempre hay un contexto normativo, que es la norma internacional ISO 19650. El pliego en este caso se basaba o nombraba como referencia a esa norma, pero muchas veces pasa cuando se trabaja con otros países que además tienen un contexto local de esa norma y tienen normas locales. Entonces hay que tener en cuenta conocer o poder acceder a la información para estudiar cuál es esa normativa local para que se cumpla justamente con esos requerimientos. En este caso el pliego hacía referencia solamente a la norma ISO 19650 y en determinados aspectos, entonces nosotros entendíamos que en ese caso se podían cumplir con los requerimientos que se pedía. Comprender los requerimientos de coordinación, incluyendo lo que son, por ejemplo, las reuniones, las formas de intercambio, el entorno común de datos y las herramientas de coordinación a utilizar. El punto número 9 es identificar los requerimientos de calidad y de control de calidad de ese modelo BIM. El pliego debe especificar o debería especificar cómo se va a evaluar y supervisar la calidad del modelo. En este caso no decía nada con respecto a la calidad, entonces nosotros propusimos determinados parámetros para que se comprobara que ese modelo cumplía con los estándares de calidad que solicita la norma. Y el punto número 10 es comprender de forma general las expectativas de la entrega, qué es lo que espera ese cliente, y en lo que tiene que ver con los requisitos de presentación, de fechas límite, de satisfacción, cuáles son los aspectos fundamentales, en dónde puede haber cierta flexibilidad o en dónde se puede hacer una contrapropuesta de lo que el pliego propone. Como podés ver, entonces, un pliego de este tipo, con, como te decía, 17 documentos distintos, lleva un estudio bastante exhaustivo de varios días, en donde se va armando ese pre-BEP en distintas etapas, y al final, entonces se chequea que se cumpla con todos los requerimientos. Pero en nuestro caso se hizo primero un resumen de los aspectos fundamentales a cumplir, después se revisó en detalle alguno de los documentos que eran como los más importantes, y después entonces se revisó ese BEP que se iba armando en base a esos distintos documentos y a esos requerimientos. Entonces, como te decía, armamos una propuesta detallada, un pre-BEP, en donde se especificaba cómo se iba a cumplir con estos requerimientos que el cliente pedía. Y como nosotros entendíamos que faltaban especificaciones en lo que tenía que ver, por ejemplo, con los hitos de intercambio de información,
fue en donde hicimos hincapié en nuestra parte de la propuesta. Y elaboramos un protocolo que especificaba algunas cosas que nos habían detallado en el pliego, como por ejemplo las unidades del modelo, los entregables por cada etapa, si bien había una tabla general. Nosotros elaboramos esa tabla con un ítem de documentos entregables por cada una de las etapas, como entonces entendíamos que tenían que ser los cambios del proyecto para que justamente fueran controlados y para poder pasar a la fase siguiente, entonces tener determinadas fechas cumplidas en la etapa anterior. Fechas en las que nosotros teníamos que recibir la información por parte de ellos para poder cumplir con esas fechas que ellos nos pedían, y cómo nosotros precisábamos que nos indicaran los cambios en el modelo para poder nosotros entenderlas, que no sea un conjunto de archivos que no se comunican, en donde existan nubes de puntos por todos lados, por ejemplo, pero no se indica a qué corresponde, qué es lo que hay que cambiar o cómo hay que cambiarlo. Entonces, para que no existan sorpresas, justamente poder detallar cómo tiene que ser esas anotaciones y esas especificaciones dentro del modelo en cada una de las disciplinas y en cada una de las etapas. Y también todo lo que tenía que ver con las exclusiones, con todo lo que no incluía nuestra propuesta, no porque no la incluyera, sino porque el pliego no lo pedía, pero justamente el indicar las exclusiones evita después que existan sorpresas. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.